Damián Fau, soy docente de acá de la Universidad Nacional de General Sarmiento, integrante de la cátedra Abel Bojoslaski, que es un espacio de discusión y de formación que generamos con varios estudiantes y docentes de diferentes espacios acá en la universidad, pero también tenemos propuestas que vamos llevando por diferentes territorios. Nuestro objetivo como cátedra, por un lado, es poder recuperar espacios de formación política, espacios de análisis de la realidad y sobre todo tratar de darle una mirada desde una perspectiva también marxista a esos análisis. Hace un año desarrollamos nuestro primer seminario de formación acá en la universidad y después hemos venido realizando diferentes charlas, y una de las temáticas que también venimos siguiendo hace bastante es el tema de la situación en Palestina. Como la mayoría sabrá o no, digo porque hay mucho de lo que sucede en Palestina que en los grandes medios hegemónicos no se sabe, no se transmite, y en todo caso en la mayor parte de ellos también se transmite la versión hegemónica promovida por el Estado de Israel. La situación en Palestina es muy angustiante, lo digo sobre todo por lo que viene sucediendo en las últimas semanas, que tiene su correlato en todo el estallido del conflicto armado más crudo a partir del 7 de octubre. Digo lo que son en las últimas semanas porque a partir de el 18 de marzo, si no me falla mal la memoria, se produjo un cese al fuego unilateral por parte del Estado de Israel, con un recrudecimiento de la matanza, básicamente, que lleva adelante el ejército israelí, en un contexto donde hay una población que está sitiada en Gaza, que viene siendo además bloqueada por parte del ingreso de la ayuda humanitaria, y que tiene en los últimos días la noticia de que el Estado de Israel tomó la decisión de colonizar todo el resto de la franja, ¿sí? En un contexto además que nos encuentra con instancias institucionales internacionales que se pronuncian mucho pero hacen poco, y como decía antes, con un discurso hegemónico, sobre todo en nuestro país, pero que quizás a nivel internacional tiene algunos espacios más de crítica y de cuestionamiento, donde se da una versión unilateral. Para un poco comprender este conflicto, que no es algo que haya comenzado ni hace 6 semanas, ni siquiera el 7 de octubre, sino que tiene décadas, y que sobre todo se basa en la opresión de un pueblo, que es el pueblo palestino, y que justamente lo que nos interesa es poder comprender este conflicto en sus raíces históricas, pero también con el objetivo de poder difundir y expresar la solidaridad y la denuncia frente al genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Es que generamos esta charla, que tiene como nombre Entender el genocidio en Palestina, y en ese sentido invitamos a un grupo de compañeros a poder compartirnos, por un lado, su visión, pero también aprovechar y poder compartir la presentación de algunos libros de los cuales ellos también han participado y que tienen un montón de elementos que justamente nos permiten entender este conflicto en diferentes planos. Así que bueno, es como una doble dinámica la que tenemos el día de hoy. En primer lugar va a intervenir Martín Martinelli. No hace falta que lea mi cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, Martín. ¿No te sabes? ¿Que te acuerdas? Soy el autor de este libro, ¿no? Bien, autor de ese libro. Pablo Woodward. No hay nada mucho que decir. Bien. Historiador. Después nos presentamos. Historiador de Martín, Pablo, compañero también militante de la causa palestina, los tres militantes de la causa palestina, y Ariel Feldman, docente
pero voy a remitirme a lo mínimo porque así Hacemos mejor. así hacemos Sí. igual. Bien, la idea es que puedan tener una intervención de 10 a 15 minutos más o menos cada uno y después abrimos a la charla y al intercambio. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, es un gusto para mí que nos hayan invitado, que hayan organizado esto. El Chueco, Pablo, el público, Ariel, que bueno, con Pablo nos conocemos hace muchos años y Ariel conozco lo que viene haciendo por cuestiones en común, porque tampoco es que somos toda la población argentina los defensores de la causa palestina, justamente porque luchamos todos los días contra la mentira, la tergiversación y el aplastamiento desde los medios hegemónicos, que son parte de la carnicería humana que se está viviendo hoy por el pueblo palestino, pero, ojo, porque eso puede rebotar en nuestros países como ha rebotado en el genocidio del 76 al 83, como rebotó en Guatemala, en Nicaragua, en la dictadura en Brasil, en la dictadura en Chile, en Uruguay, porque son diferentes métodos de dominación, pero estamos en la misma sintonía que Palestina. Palestina es la causa del sur global. ¿Por qué? Porque es el lugar de la lucha nacional y de la lucha antiimperialista y anticolonialista, que sigue existiendo hoy como existió desde hace 5 siglos por lo menos. Por supuesto que hubo otros momentos de opresión entre otros pueblos y el Imperio Otomano era el dominador de esa región, pero lo que ha hecho el imperialismo, primero el imperio encabezado por las potencias occidentales, como Reino Unido, Portugal, España, Alemania, incluso Japón, Italia, Bélgica y Países Bajos, Holanda. Esos países han encabezado una lógica colonial que se distribuyó por el resto del mundo, y esto es parte de eso, lo que sucede en Palestina, porque ese lugar y esa región, Israel, funciona como un apéndice imperial de Estados Unidos en primer lugar, previamente Reino Unido, y eso indica que la lucha palestina es una lucha anticolonial, por luchar contra la colonización de Israel, y antiimperialista porque el brazo armado, la maquinaria de destrucción de Estados Unidos tiene diferentes apéndices coimperiales como Canadá, Australia e Israel, y en este caso esto se maximiza porque el nivel que ha llegado después del 7 de octubre de 2023 ha hecho que en los principales medios israelíes como Haaretz y otros se hable abiertamente de genocidio por ellos mismos, no solo por Francesca Albanese, la relatora especial para los territorios ocupados palestinos de la ONU, una abogada italiana que recomiendo que lean sus 2 documentos, Anatomía de un genocidio y El borramiento colonial, no me acuerdo en inglés, colonial, pero es algo así como, donde hace estudios exhaustivos en sintonía con lo que planteamos en estos libros, que por supuesto, como digo, la principal batalla de ideas, que es donde salió este libro ayer, Nuestra América, Estados Unidos y China, que es lo que voy a enfocar yo, la cuestión geopolítica y cómo se inserta a Palestina dentro de eso, y donde va a salir un nuevo libro sobre el genocidio israelí en Palestina, de mi autoría, y el escenario global, porque no se entiende nada en el mundo sin entender cómo eso juega más allá de sus detalles propios y sus características. No es un odio entre palestinos e israelíes, nada más lejos de ello desde mi punto de vista. Por supuesto que eso puede ser un factor, pero no es el factor, dado que Estados Unidos es el mayor benefactor exterior hacia Israel y la mayor ayuda militar del mundo provista por Estados Unidos desde 1945 hasta hoy. 3.800 millones por año en los últimos años, lo cual se multiplicó y se catapultó a más de 18.000 y a mucho más, que para evitar que se vote en el Congreso de Estados Unidos, lo que hacen es mandar partidas menores para que eso no pase por ahí y vaya directamente a armas que matan palestinos. Y lo peor de todo lo que estoy diciendo y lo que se va a decir acá desde mi punto de vista es que esto es un infanticidio. La mitad aproximada de la población de Gaza es menor de edad, la mitad es mujer,
Y no solo es contra la mujer, que podríamos decir la mujer puede ser guerrillera, por supuesto, sino que hay un ensañamiento abrumador, medido por revistas internacionales británicas como The Lancet. No es que yo estoy ahí diciendo murió tal o cual, esto es informado por medios de la ONU, por la Corte Internacional de Justicia, por organismos internacionales, por ONGs, por Human Rights Watch, por B'Tselem, por diferentes organismos que veíamos que hace 3 años planteaban que Israel era un estado de apartheid, lo cual decíamos los que estudiamos y seguimos el tema, bueno, es un avance que sabemos que después no se impacta directamente en los hechos, pero es importante que la gente, o sea, para derribar el apartheid en Sudáfrica, primero se dijo que era una cosa, un crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, porque si no, no se hubiese hecho un boicot, desinversión y sanciones y no se lo hubiese excluido del sistema mundial, cuando previo a eso, Sudáfrica era también un brazo armado de Estados Unidos en la región contra Angola y Mozambique. Lo cual, por supuesto, que no se dice en los medios de comunicación cuando se explica cómo juega un ejército respecto de las otras potencias. Por eso digo que Israel, aunque se quiera hacer ver que decide, porque Netanyahu fue aplaudido 52 veces en el Congreso de Estados Unidos, es como si dijéramos que Milei va a hablar al Congreso de Estados Unidos. El presidente de un país de 7 millones de personas va a hablar al Congreso de un país de 330 millones de personas, potencia mundial, superpotencia tecnológica, militar, durante los últimos, por lo menos 80 años, más allá que ahora sea superada por China, no va a ser a partir de mañana un país periférico, como no lo fue Inglaterra y no lo sigue siendo después de haber sido el gran imperialismo del siglo XIX. Estados Unidos, por más que haya una guerra civil, una implosión interna, estalle la burbuja financiera que falsea que Estados Unidos sigue manteniendo el dólar, sigue siendo la potencia, lo cual se discute en este libro, y se discute en el libro que está por salir, me parece que hay que entender que es un fusible contra y dentro de una región que tiene el 45% de las reservas petrolíferas mundiales. No está Israel luchando contra palestinos en un lugar aislado, bueno, si querés también hay recursos, pero bueno, no se me ocurre un lugar sin recursos. Pero no está en el medio del Amazonas, donde podríamos decir, bueno, hay árboles y, bueno, fauna, lo cual no le interesa al capitalismo. Israel está parado arriba, al costado de Irán y Arabia Saudita, que es el Golfo Pérsico, que es donde está la fuente energética principal del mundo. Y como Irán está enfrentado a eso y Arabia Saudita no lo es tanto, pero ahora se agregó al BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái, y el año pasado no renovó los 50 años del acuerdo con el petróleo por dólar, el acuerdo del petrodólar, que es lo que está detrás de esto, detrás de este escenario de guerra actual, no el anterior, pero sí el actual. Siempre, recuerden que la crisis capitalista del 73 fue por el precio del petróleo, cuando los países de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, elevaron el precio del petróleo cuando le había costado las 3 décadas anteriores, la supuesta edad de oro del capitalismo, que, con lo que matan y destruyen la naturaleza y la humanidad, no sé cuál es la edad de oro, pero es la como se le llama, estaba $2 el barril de petróleo y Estados Unidos cargaba unos semejantes Cadillacs y tal, con cientos de miles de litros de nafta para ir de una punta a otra de Estados Unidos, y es la explicación de por qué fue la potencia mundial, además de que estuvo solo 17 años sin estar participando en una guerra. Por eso Israel, para mi punto de vista, es solo el estado número 51 de Estados Unidos, ubicado en una región crucial, sustancial y neurálgica del sistema mundial, no solo por el petróleo, sino porque está cerca de China, de Irán y de Rusia, y Israel es la punta de lanza contra todos los países que destruyeron en los últimos 30 años. Líbano, Siria, Yemen, Irak, Irán es el objetivo de destruir, Libia, Afganistán, Siria. Si uno se adentra en cualquiera de esos casos, va a ver la lógica anglo, me refiero a Reino Unido, Estados Unidos e Israel, para ir destruyendo los regímenes laicos, como el caso de Siria e Irak,
y como el caso de Egipto, que fue el país con el que se firmó un tratado de paz en 1978-79 en Camp David, el año que se produjo la revolución islámica de Irán y el año que la URSS ocupó Afganistán y Estados Unidos organizó con el régimen moabita de Arabia Saudita el pago y entrenamiento de mujahidines para que vayan a luchar contra un régimen ateo como el soviético, y 10 años después cayó la Unión Soviética y a eso se lo llamó el Vietnam de la URSS, de la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos tiene una lógica sobre Eurasia que es de tratar de intervenir en un territorio que es desde donde se dominó el mundo toda la historia humana, sobre todo la reciente cuando se interconectó con América, porque no existe otra potencia extra euroasiática que no sea Estados Unidos. Y Estados Unidos, como está rodeado por dos mares, y donde vivimos nosotros, que considera su patio trasero, y que no amenaza nada más con el FMI y con la deuda. Pero me quedan como... Bueno, entonces, me quedaba como más carretero, no importa, me había entusiasmado. Yo Para que se entre, bueno. 7 de octubre de 2023 y 24 de febrero de 2022, para mi punto de vista particular, marca el final de la posguerra fría que empieza en la caída del muro de Berlín y disolución de la Unión Soviética, por problemas internos, por supuesto, y por cuestiones externas. Es un territorio más grande del mundo con Rusia, imagínense con la Unión Soviética. Marca el final de Bretton Woods y el orden de posguerra que se inicia en 1945 con dos superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, y marca el final de los 5 siglos de expansión colonial europea que empiezan en el siglo XV con lo que llamamos América, incipiente en África y Asia, y lo que sería la primera acumulación originaria, ya que estamos en un ambiente que se pueden decir estas cosas. Entonces, pueden decir, la segunda acumulación originaria en el siglo XIX, cuando se expande sobre Asia y África, de los cuales los coletazos para los historiadores siguen estando ahora, para los chinos ni que hablar, porque China vivió el ciclo de la humillación y ahora, de alguna forma, China, Asia y África están, digamos, respondiendo a estos últimos siglos. Entonces, el 7 de octubre es una eclosión que marca la resistencia, como dije antes, anticolonial y antiimperial, de un pueblo que sabe lo que es resistir en carne propia, como lo hizo Vietnam, como lo hizo Argelia, como lo hizo Sudáfrica, los sudafricanos negros frente a los blancos, porque está invadido. Y la única forma es la resistencia armada, no violenta, violenta, simbólica. Los palestinos están preparados porque una vida palestina es como una vida nuestra. Yo venía pensando en el auto con mi papá Osvaldo y digo, nosotros estamos yendo en auto a una charla sobre Palestina y los palestinos ahora están siendo bombardeados, asesinados, mutilados y tratados de exterminar mediante el hambre, sin luz, sin agua. Los gazatíes y los que están en Cisjordania están siendo también cercados por el ejército, y como si esto fuese poco, los medios de tergiversación y manipulación siguen incluso bloqueándolo en las redes sociales, mostrando que un pueblo no se puede rebelar ante este sistema porque esa es la representación del capitalismo en su fase de exterminio de otro pueblo. Lo fue en otros casos y ahora lo estamos viendo ahí, diferente a lo que pasa en Ucrania y Rusia, diferente a Taiwán, China, que son otras tensiones, pero en este caso se está viendo, me parece a mí, como lo que harían si pudiesen en otros países. Porque si acá en Argentina pudiese el gobierno nefasto que nos está gobernando hacer lo que le darían cabida, estaría no solo reprimiendo, sino matando, exterminando, y han dicho eso de los periodistas anteayer, o ayer, no sé cómo. Entonces, esto es mundial. Netanyahu, Milley, Trump, es un eje de dominación que llega hasta el punto que se lo deja. Si no se resiste ante eso, van a matar, van a desaparecer. Un periodista no lo mataron de casualidad. Si pudiesen matar más, matarían más. Estos regímenes solo se pueden lograr mediante la represión, la desaparición, como ya pasó, y en el caso de Palestina hacen lo que otros no dejan porque hay
diferentes vericuetos por los cuales a Israel no se lo frena, de hecho, se lo financia, se lo sostiene diplomáticamente, políticamente y mediáticamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Yo voy a hablar de un eje que es distinto al que planteó Martín. Hay muchas maneras de entrarle a la cuestión palestina que son todas válidas y es un conflicto y una historia que requiere entender varias cuestiones históricas. Martín se centraba en una descripción geopolítica, que en general comparto, y yo me voy a centrar en uno de los aspectos que es el discurso sionista y cómo actúa sobre el pueblo palestino y sobre la cuestión palestina, cómo actúa en Palestina y en el mundo. Es un tipo de discurso que tiene que ver con uno de los aspectos de la guerra y el genocidio. La guerra y el genocidio también se dan en la discusión, en la deshumanización del otro y en la construcción de una serie de ejes falsos que justifican histórica y mediáticamente de forma falsa, pero justifican el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, por eso hago ese enmarcado de por qué hablar del sionismo. El sionismo y la ideología sionista, la lógica de construcción del sionismo, es central para entender el problema de Palestina y de Israel. Dicho esto, en este libro que publicamos el año pasado, en el aniversario de la Nakba es lo que el pueblo palestino llama la catástrofe y que Israel llama su fecha de independencia. La misma fecha, imaginemos una misma fecha que para un sector implica su independencia y para otro sector implica su catástrofe. Es exactamente la misma fecha. El artículo de Ariel y los trabajos de Ariel van en un sentido parecido al mío, pero voy a tratar de establecer algunas cuestiones que no son las mismas. Yo llegué tarde, disculpa. Está haciendo cambiar el No sé qué son. De hecho, en este libro que publicamos, que se llama Guerra y Genocidio en Palestina, tiene 4 secciones. Una sección sobre la Nakba, artículos explicando cómo surge la Nakba, que es ese proceso de limpieza étnica palestina y de destrucción de la identidad palestina por medios militares, por medio del terror físico. Otra parte que analiza qué es el sionismo y cómo actúa, en la que está el artículo del compañero y el mío. Otra parte que habla de la resistencia palestina y cómo se desarrolla. Y una última parte con la cultura y la identidad palestina. Dentro de ese material escribí un artículo que se llama Antisionismo y Antisemitismo, una confusión deliberada. Porque si algo hace el sionismo es acusar a todas las personas que en distintos lugares del mundo cuestionamos su política genocida y criminal y nos dice que somos antisemitas, que en su lógica es antijudío. ¿Sí? Entonces todas las personas que cuestionamos la política que lleva adelante ese Estado israelí somos antijudías por definición. Eso sostienen ellos públicamente en todo el mundo, ¿no es? Y en base a eso establecen criterios de persecución a cualquier persona que por distintos medios se oponga a la política israelí. En la Argentina reciente hay dirigentes políticos, periodistas, actores sancionados judicialmente o atacados judicialmente con ese eje. Diputados perseguidos. En este momento hay un dirigente del MST, que es Alejandro Godard, la diputada del Partido Obrero, que es Vanina Biasi. Hubo un ataque judicial contra Norman Brisky por un discurso de un premio actoral el año pasado, etcétera, etcétera. La docente de La Pampa. Claro, hay una docente en La Pampa condenada por hablar del tema israelí en un aula en un contexto de derechos humanos, vinculando la actuación israelí con el genocidio y la dictadura en Argentina. Cristian Díaz. Cristian Díaz.
un compañero que falleció, que fue preso por estas razones. ¿Por qué digo todo esto? Porque mi artículo va cuál es la justificación que establece el discurso sionista sobre por qué quienes cuestionamos. El artículo es largo, no lo voy a desarrollar todo, voy a desarrollar un par de cuestiones. La primera es que en su origen, el judaísmo tuvo la particularidad de ser una religión hace miles de años, que estableció la lógica de las religiones monoteístas, que se llaman religiones abrámicas, ¿sí? Que son las religiones basadas en Abraham. El cristianismo, el islam, el judaísmo, son todas religiones que tienen el mismo origen histórico y una serie de cosmovisiones comunes, ¿verdad? De muchas diferencias. Pero en su origen, igual que las otras religiones, se diferenciaba esa idea monoteísta de un único Dios de la idea histórica de la mayoría de las religiones preexistentes, que eran la religión de un determinado territorio o zona. Las religiones abrámicas, por su naturaleza, son religiones proselitistas, es decir, que intentan convencer a otras personas, a otros pueblos, de sus ideas, como hace cualquiera que tiene ideas políticas determinadas que busca convencer a otras personas de tales ideas. El sionismo modifica esa cuestión diciendo que todas las personas judías del mundo son descendientes de un pueblo, del pueblo hebreo que habitaba ese territorio y que por lo tanto ese territorio invocan razones religiosas para la dominación sobre determinado territorio, que es el territorio conocido como Palestina, que históricamente era Canaán. Es muy raro un régimen que tiene todas las características coloniales e imperialistas que para obtener fuentes de legitimidad se funda en la Biblia. Uno puede ser religioso o no, es una decisión de cada persona. Pero acá hay un uso bíblico, un uso de textos religiosos para justificar una dominación política y un genocidio. Por eso te obligan a esa discusión. Bueno, como todo el mundo sabe, las grandes religiones monoteístas no, en cantidad de personas que la profesan, y el peso político surgieron del judaísmo, pero no es el judaísmo, fue primero el cristianismo y después el islam. Sobre esa lógica, el antijudaísmo histórico era un antijudaísmo, pensando en la Edad Media, era un prejuicio religioso. Los judíos eran aquellos que habían atacado a Jesús, habían matado a Jesús, también en una lógica religiosa. Y entonces el cuestionamiento en la Europa medieval al mundo judío era un cuestionamiento de origen religioso. Recién en el siglo XIX surge más fuertemente la idea de antisemitismo. ¿De dónde sale esa idea? De la idea de que existen razas de distinto tipo en base a los lenguajes originales de cada pueblo, razas arias y razas semitas. Soy parte de quienes postulamos que decir que hay pueblos arios y pueblos semitas y todas esas consideraciones son concepciones racializadas, racistas, que no explican nada y que simplemente generan un nuevo prejuicio. El prejuicio, el uso de la palabra antisemita, que comienza en el siglo XIX, es potenciado por una cantidad de cuestiones que analizamos ahí. Pero una de las primeras es, en el momento que la Europa del siglo XIX construye sus estados modernos y que algunos se transforman en estados con peso suficiente y otros no, buena parte de la población de origen judío como religión en la Europa occidental eran parte, se estaban asimilando, se decía en el lenguaje de la época, se estaban integrando como ciudadanos de esos países, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, pensando en esos países. Hay una serie de factores, uno muy famoso en esa época fue el caso Dreyfus, que fue la discriminación contra un oficial del ejército francés a fines del siglo XIX, a partir del cual se establece un antijudaísmo moderno
que ahora tiene bases raciales y no bases religiosas. En ese preciso momento, un sector del judaísmo, no mayoritariamente religioso, sino mayoritariamente laico, empieza a concebir esta nueva idea que es el sionismo, y a buscar un terreno, un territorio donde ejercerlo. Es bastante evidente que el sionismo buscó una justificación religiosa a una decisión nacional, étnico-nacional. Un poquito mejor. Entonces, ¿qué hacen con ese discurso? Es muy largo, pero sencillamente dicen que hay una vieja frase que decía: los sionistas no creen en Dios, pero creen que Él les legó la tierra, que resume un poco esa idea, ese concepto. En su origen, el sionismo no era la corriente mayoritaria en el mundo judío existente a fines del siglo XIX. La inmensa mayoría de los judíos que vivían en el mundo a fines del siglo XIX vivían en Europa Oriental, en Rusia, Polonia, Lituania, todo lo que conocemos como Europa del Este. El 80% de las personas de religión judía del mundo en esa época vivían en ese territorio. Y como dije antes, algo que el sionismo no pudo demostrar, y no puede demostrar porque la idea es falsa, es que todas las personas de origen judío descienden de el éxodo del pueblo hebreo a principios de la era cristiana. Es una idea falsa, que además el judaísmo histórico no se había molestado en discutirlo porque no tenía ninguna importancia para un rabino medieval demostrar de dónde venían, sino que era su religión, su fe, tenía otra, su identidad era una identidad de carácter religioso. Pero el sionismo reconstruye toda la historia del judaísmo para justificar que son dueños y que tienen un derecho de propiedad asignado en forma divina de ese territorio. Todo eso, que parece una cuestión muy abstracta, tiene consecuencias terribles. Tiene la consecuencia de la aniquilación del pueblo palestino, lo que explicaba Martín, la agresión al conjunto de los pueblos del mundo árabe, de la región, de esa región que se llama Asia Occidental. Tiene consecuencias enormes en la actualidad. Por eso es importante desarmar ese discurso. Por último, empecé con las acusaciones penales y los tipos penales contra Godard, Díaz y otros casos. Uno de los argumentos que evocan es la definición de antisemitismo de una organización paragubernamental a la que están adheridos muchos países en el mundo, que es la Alianza Internacional por el Reconocimiento del Holocausto, en la que todo cuestionamiento a la política israelí se asimila al discurso nazi. Hacen una cuestión en que todas las personas que cuestionamos a Israel tenemos puntos de similitud, puntos de igualdad con el nazismo. Es un disparate histórico, conceptual, político, por donde lo miremos. Sin embargo, sostienen eso. Entonces, toda crítica al Estado israelí sería igual a la política nazi. La Argentina adhirió en la época del gobierno de Alberto Fernández a esa definición amañada y tramposa de antisemitismo de la Alianza Internacional por el Reconocimiento del Holocausto, a partir de una resolución interna de la Cancillería Argentina. Basado en eso, en esos principios, es que atacan a distintos dirigentes y referentes políticos y sociales como antisemitas, basado en esa definición. Por supuesto, es muy cuestionable y vamos a seguir trabajando en el cuestionamiento, pero todo este origen, este ataque, tiene sentido explicarlo en términos del discurso sionista que desarrollamos en varios artículos de este libro y por supuesto en muchos libros más, en muchos más
hay mucho material para quien quiera profundizar y conocer sobre este tema. Por ahora nada más. Bueno, voy último, lo cual es una desventaja y una ventaja también. Mi nombre es Ariel Selma, yo soy docente, nací en Israel, trabajé mucho tiempo en la comunidad judía como docente de filosofía, y voy a hablar desde ese particularismo que me hace seguir teniendo contacto. Yo viajo a Israel, me dedico al tema, no profesionalmente como Martín, soy más un militante, intervengo en momentos álgidos como el que estamos transitando. Acá con los compañeros voy a partir tenemos coincidencias en lo fundamental. Lo que estamos viendo en Gaza es un genocidio televisado de un Estado colonial sobre un pueblo que hace lo que puede, muy resiliente, que ha intentado diferentes formas de resistencia, unas más felices, otras que podemos coincidir más o menos con sus tácticas, pero que tienen una violencia que reactiva a una violencia originaria que es la de la colonización. Dicho esto, yo con un afán polemista voy a disentir acá con los compañeros con un par de cosas, así podemos precalentar, la charla. Y para mí, sin duda, el Estado de Israel es un proyecto colonial, hoy día en una versión mesiánica, es decir, con una pata religiosa muy, muy importante, pero entender la complejidad de lo que implica culturalmente para Occidente el Estado de Israel, la dificultad para gran parte de la comunidad judía internacional y la comunidad judía dentro de Israel de hacer una oposición significativa a un genocidio que es imposible de no ver. Que los estados se permitan, la complicidad absoluta, que lamentablemente entiendo el paralelo que hace Martín con Sudáfrica de por qué, el boicot y desinversión y el desenlace en Israel, lamentablemente, posiblemente no sea el sudafricano, tiene que ver con la complejidad del proceso colonial que se dio en Palestina, y por eso yo creo que nombrarlo como el Estado 51 de Estados Unidos o un apéndice colonial, si bien en términos estrictos es un proyecto colonial occidental en Oriente por parte de una cultura, de un movimiento europeo, que si bien, como dijo Pablo, la mayor parte de los judíos están en Europa del Este, pero son los europeos, de los países, centrales, los que motorizan ese proceso colonial. Hay que entender eso, hay que complejizar eso para poder entender, el fenómeno y la dificultad de afrontarlo. Y voy con dos cosas centrales, el colonialismo, el movimiento sionista, habla Pablo, y el artículo de Pablo está buenísimo realmente en el libro, se lo recomiendo. Es muy exhaustivo. Lo que sucede con el movimiento sionista es que deviene en un movimiento muy imbrincado en lo religioso, pero originalmente es un movimiento político. Y es un movimiento secular, y es un movimiento de liberación de un pueblo que estaba siendo masacrado en Europa y perseguido hacia cientos y cientos de años. No tiene nada que ver con un proceso colonial como el que hizo el Imperio Británico en sus colonias, o España en sus colonias, o lo que hace Estados Unidos hoy día. Por eso hay que comprender la dificultad que tiene gran parte de la comunidad judía de poder, despegarse de un Estado que fue un proyecto emancipatorio para generaciones y generaciones de judíos después de casi ser aniquilados
en su completitud en la Segunda Guerra Mundial en los hornos crematorios. Esto no es una justificación, yo creo que hoy día cualquier judío que no se levanta contra lo que está haciendo el Estado de Israel es lisa y llanamente un cómplice, pero para intervenir políticamente me parece, y en definitiva tratar de ganar esas voluntades que son fundamentales, ahora voy a decir por qué, en la lucha por la emancipación de Palestina, es fundamental entender esta complejidad, digamos, ¿no? Esta particularidad. Una de las particularidades es esa, digamos, ¿no? Que el sionismo nace, como dijo Pablo, fue un movimiento muy minoritario, originalmente en la Europa de fin del siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, hasta que el fascismo y sobre todo el nazismo, digamos, en Europa va conquistando y recrudeciendo las leyes raciales, iniciando la aniquilación en los hornos crematorios. El sionismo era un movimiento muy, muy minoritario porque en la modernidad europea hubo un proceso de secularización que trajo algo así como llamado el iluminismo judío, que transformó a eso, que yo no creo que haya sido simplemente una religión, no sé si abrir todas las páginas, digamos, el judaísmo tuvo una etapa evangelizadora, pero no es eminentemente evangelizador como es el cristianismo y como lo es el islam. El judaísmo, si bien digamos, es eminentemente un pueblo que se rige alrededor de un libro, ser judío implica venir de vientre materno judío, entonces hay una asociación de parentesco, entonces hay, si bien no es una cuestión racial, pero hay una cuestión sanguínea en la religión, entonces la idea del pueblo judío de que es una nación está más arraigada, tiene donde, digamos, arraigarse en el proceso de conformación del sionismo como movimiento político. Entonces, lo que sí sucede, y yo creo que es central, no es lo central del movimiento sionista no es haber planteado que en Palestina, digamos, era un territorio que le correspondía por cuestiones religiosas. El movimiento sionista al principio ni siquiera se fija necesariamente en Palestina como territorio, digamos, unívoco, se lo termina, digamos, eligiendo porque efectivamente había una situación colonial propicia, había roscas políticas en el Imperio Británico que posibilitaban que ese sea un destino, y por otro lado, efectivamente, había un aglutinante, digamos, en el rezo judío hay en el próximo año en Israel, digamos, la idea de que cuando viniese el Mesías se iba a levantar de vuelta el reino de Israel y demás, pero en la religión era una idea. Entonces, lo que pasó es que, bueno, era un territorio simbólicamente poderoso, pero si uno lee los libros y las anotaciones del movimiento sionista, tenía que ver más con un tema central que estamos padeciendo todavía hoy, que es el inicio de la deshumanización de los palestinos, que es la invisibilización de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios que vivían en Palestina, en esa infame frase de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. No es la tierra prometida la frase central del sionismo, sino esta otra, que implica la invisibilización de los palestinos desde el inicio del movimiento sionista. Por otro lado, lo central para entender la importancia que tiene el conflicto palestino, yo reafirmo esto, lamentablemente no tiene que ver una empatía maravillosa digamos, de los movimientos sociales occidentales con el pueblo palestino, porque es una causa colonial y de colonización. Yo creo que tiene que ver con el victimario, digamos. Yo creo que lo que sucede es que para una cultura occidental judeo-cristiana, que el pueblo que hace 3 generaciones fue la víctima indudable del régimen nazi, 3 generaciones después, 4 generaciones después esté cometiendo un genocidio, es,
una crisis civilizatoria y de un shock que hace que haya que replantearse un poco cuánto humanidad queda en nuestra humanidad. O sea, si los nietos de aquellos que fueron quemados en los hornos crematorios pueden hacer a su vez lo mismo, que tenemos muy poca esperanza en la humanidad, digamos, ¿no? Nos pone en una situación bastante compleja. Y para mí entender eso tiene otra pata un poco más compleja filosóficamente, que es que se suele decir que en los hornos crematorios, pues ahora me voy a poner un poco complejo teóricamente, esto es deudora de la escuela de Frankfurt, digamos, esta posición que yo esgrimo. Digamos, yo creo que lo que sucede es que se suele decir que en los hornos crematorios terminó de morir la ilustración europea, ¿no? La ilusión de que el progreso tecnológico, organizacional, político, intelectual iba a llevar no solamente a un progreso tecnológico que estamos viendo y de explotación de los recursos, sino también a hacernos mejores, a organizarnos mejor como sociedad. Esa teoría fue herida en la Primera Guerra Mundial y fue declarada su defunción en Hiroshima, Nagasaki y en los hornos crematorios. Y tanto el bloque digamos, norteamericano con las bombas atómicas, como la Europa continental, como la Unión Soviética con los Gulag y los pogroms y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando quien zafa de esa contaminación de esa tradición occidental judeocristiana son los judíos, porque básicamente son víctimas y no pueden ser responsabilizadas de la muerte de esa ilustración. El movimiento sionista es hijo de ese proceso de ilustración. Es la idea que aparece en el libro, en los libros primeros del sionismo, la idea de somos un movimiento occidental, judeocristiano, ilustrado, democrático de los valores de la Revolución Francesa, que vamos a ir a instaurar una avanzada de esta ilustración en territorio bárbaro, en Oriente. Entonces, para la cultura europea y norteamericana y demás, Israel fue durante mucho tiempo una suerte de esperanza pírrica, digamos, de esa cultura que había muerto y que había demostrado su degradación fascistoide en la Segunda Guerra Mundial, en una mirada idílica, un cuento sobre los kibbutzim, el trabajo comunitario, el trabajo de la tierra, hacer verde el desierto, etc. Lo que sucede es como, bueno, primero como tragedia, después como farsa, digamos, ¿no? Después el Estado de Israel también utiliza toda su tecnología, todas sus capacidades, la capital oriental del software, el sistema de goteo, la tecnología en construir, digamos, un Estado militarizado que en lugar de hacer más feliz la vida de las sociedades que están ahí, la utiliza como una maquinaria de muerte. Entonces, yo creo que estamos viendo una situación, digamos, parteaguas civilizatoria para nuestra cultura y un genocidio a cielo abierto que nos obliga a intervenir todo lo que podamos para, digamos, equilibrar lo que se pueda, un discurso muy monolítico, que ninguno de nosotros tres habló, pero reudó un poco de lo que yo decía y de lo que Pablo dice también, de que el tema que el Estado de Israel se dice el Estado de los judíos y por lo tanto ha hecho de la memoria del holocausto y de la victimización por parte del holocausto lo que en su traverso llama una religión civil, es decir, la utilización del sufrimiento real del pueblo judío como estratagema discursivo, legal, como trajo Pablo, y simbólico para plantear que un Estado colonial de repente es víctima de sus colonizados, ¿no? Ese giro perverso que se logra a partir de la idea de un Estado que encarna al judío como
víctima eterna. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo ya me muero de ganas por hacer muchas preguntas. Me voy a contener. Bueno, invitarles a ustedes a que puedan participar, intervenir, hacer preguntas, comentarios, opiniones, desacuerdos. Ya arrancó el desacuerdo, que también está bien. Justamente, la idea es que podamos pensar distinto y intercambiar sin necesidad de que aquel que piensa distinto está mal. Así que bueno, invitarles a lo que tengan ganas de... Me parece que arrancas vos con las preguntas, porque no están levantando la mano. Algo que alguien quiera decir algo. Solo que no tengo dos cosas. No, si no hacemos la misma serie, como decimos recién, para... ¿Tienen preguntas? Si tenés vos, ¿Qué? diría yo. Hagan las que sea y luego si Gabriela, No, bueno, yo voy a hablar desde la poca información, digamos, que se tiene de todo este problema y de la mucha angustia que causa, ¿no? Nada, yo de todos estos libros, que creo que son varios, conocía digamos, porque vi en las redes que hubo una presentación. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que me surgió es decir, ¿qué pasa que hay tan poco análisis de lo que está pasando? Siendo una cosa tan terrible. hay bastante no se conoce el día. Bueno, esa es una de las cuestiones por ahí. Y la otra, bueno, también hablo desde no saber demasiado, pero desde la percepción más que nada. Por ejemplo, que acá en Argentina es una de las comunidades judías más grandes de América Latina y hay muy pocas voces, digamos, de la comunidad que apoyan, digamos, que rompan este discurso tan monolítico. También hablo desde un lugar que no quiero meterme mucho en vericuetos que no sé, pero digamos lo que se percibe es que la Gaia, como la organización judía más evidente, digamos, está absolutamente alineada con Israel, y que entonces ese parece ser el discurso oficial. Y cualquier voz, como decían acá, cualquier voz que se anime a contradecir, aunque sea mínimamente ese discurso, bueno, es atacada. Entonces, bueno, un poco eso. No, primero la estructura. Quería estar un poco descontextualizada, porque estamos todos con la urgencia de hacer y impotencia frente a eso. Pero yo quería retraer un poco antes y preguntar, pues, y con especial interés por saber qué pasa ahora en Israel. Al momento de la creación del Estado de Israel, mucha gente que adhirió al sionismo adhirió también a la idea de un Estado binacional. Y mucha gente se fue del sionismo, hablo de judíos, porque esa idea no prosperó. Y se generó un Estado nacional, uninacional, y no un Estado multinacional. Entonces, mi pregunta, digo, está descontextualizado porque ahora casi no tiene, no sé si sentido siempre tiene, factibilidad. Sí, posibilidad práctica. Pero quiero saber qué pasó con esa idea de Estado nacional en la vida política israelí, en la izquierda israelí. O sea, no
posiblemente en lo que es ahora el Estado de Israel. Y también, porque eso lo sé menos, si del lado palestino en algún momento hubo alguna consistencia a nivel del Estado nacional. Yo puedo Por supuesto. Sumemos todas las preguntas y acabamos. Para después, en el mismo orden, las opiniones. retomando un poco lo de la pregunta de Gabriela, pero más en la actualidad. La comunidad judía, más o menos, entiendo que la mitad vive en Israel. La mitad de la comunidad judía mundial. Exacto. Ahora, el resto, digo, más o menos. Más o menos, sí. ¿No? Y digamos, ha habido repercusión también en la comunidad judía internacional, en el caso de Estados Unidos, que es una de las más importantes, y hay muchas voces críticas, y también hay posiciones incluso de que no reconocen el propio Estado de Israel, ¿no? Que dicen no necesitamos un Estado como pueblo. Entonces, un poco, si podían como compartir un poco en las tensiones justamente del propio la propia comunidad judía, bueno, cómo se ve esta cuestión del genocidio. Ya, perdón. No, pero por esto, por el... Sí, bueno, pero como no hicimos ninguna pregunta con el No diga nada. no pasa nada. No, es... Empiezo. Vamos a hacerlo así para que los millones de personas que están viendo a través de mí. Bueno, un gusto participar y pensé que iba a ser más fuerte la polémica o que iba a herir mi sentimiento, pero no, está bien porque coincidimos, creo que no, pero está bien que se plantee, pero coincidimos en el eje central de que es un genocidio y como dijo Pablo, esto tiene 80 enfoques, pero es uno, el humano. Él es, no lo sabía, desde la filosofía, sobre las ciencias sociales. Pablo, sé que es de la biblioteca de UBA, pero no sé cuál es tu formación. Lo conozco cuando estaba en la biblioteca del Rosenwasser. Me gustaría aclarar o desarrollar esto porque quizás suene o provocativo o tal, decir el Estado número 51 de Estados Unidos tiene una explicación que está en el libro que viene ahora, y por ahí, si no quiere no llamarse así, no se llama así, pero es indistinto para mí porque soy un historiador, creo, como Luis, y hace 100 años había 50 estados, luego en 1945 comienza el proceso de descolonización, lo más importante del siglo XX por lejos, que es que la mitad del mundo se independiza. Dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto hay 60 o 70 millones de muertos. Hoy estamos conmemorando la Gran Guerra Patria, los soviéticos y sus estados que reconocen eso. Ayer la conquista de Berlín por el ejército soviético. De hecho, me disculpo que voy a ir en un rato a una charla sobre esto en la otra punta de Capital. Y me pareció muy rico lo que plantearon ellos, como digo, por eso me parece muy buena la complementación, más allá de que el desarrollo geopolítico tiene que ver con dos cuestiones que plantean el libro. Una que es la era del hiperimperialismo y la otra que es la crisis del sistema imperial. Esto es la lógica del imperialismo, es decir, un concepto aplicado, un concepto que es una lógica que el imperialismo es una herramienta del capitalismo violenta, pero también va con la fuerza del consentimiento, es decir, que hay una coerción y también una batalla de ideas, como se llama esa editorial, donde también se va a publicar el libro, y lo digo porque el trabajo que se hace quiere uno que se difunda, no porque yo me haga rico, como dice Luce, con la venta del libro, nada más lejos. No sé ustedes, sí. Pero no importa la posición económica, lo que importa es la posición en la que estamos luchando. Lo digo en referencia a que no, a mí no me gusta propaganda de nada.
Y en mi casa, mi hija Brenda Sofía, que tiene ese nombre por la filosofía, así que por eso coincido con Ariel en muchas cuestiones, a una compañera le decía, pero vos no sabés, 10 años, no sabés que el que le envía las armas es Estados Unidos, y eso es lo que yo quiero significar con eso. No le dicen, no, pero tiene parientes en Estados Unidos. No, ¿cómo que no le envía? ¿Sí? Ella me contó todo eso lo divulgué en el grupo familiar para que vean cómo está plantada la semilla del pensamiento crítico, que por eso valoro lo que dice Ariel desde otra posición, que él viaja y es profesor allá, y desde allá dice, nos tenemos que plantar, y desde acá nosotros decimos nos tenemos que plantar, y eso creo que en algún momento, más allá del desenlace sudafricano, argelino, vietnamita, o sea, los vietnamitas lucharon contra los franceses y después contra los estadounidenses y les tiraban bombas químicas y napalm y había nenas corriendo desnudas y tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esa lógica narrativa es lo que yo creo que está desvelándose ahora. Que Francesca Albanese haya renovado, puede ser perseguida por esta acusación que ellos conocen más de cerca porque cada uno lo va enfocando y uno va aprendiendo sobre esto, los que ya saben todo y mucho menos, pero sí la cuestión geopolítica tiene que ver con un sistema encabezado por Estados Unidos en el cual la OTAN es una herramienta con los países europeos, sobre todo con el Reino Unido, y en el cual hay una serie de países que son los seguidores de esa política en diferentes lugares, con 3 enemigos principales que son Irán, Rusia y China, lo cual no quiere decir que China, Rusia y Irán no sean estados que reprimen a su interior, reprimen lo que fuese. Eso es, desde el punto de vista geopolítico, Israel tiene ese rol para Francia, Italia, Alemania, que es el segundo que le envía armas, porque si no, si se dijese y estuviesen supuestamente con un genocidio, dirían, bueno, no le enviemos armas porque estas armas estadounidenses y estas municiones están matando niños, que en muchos casos son bebés y que en muchos casos son mujeres embarazadas. Entonces cuando dicen, bueno, estamos combatiendo a Hamas y queremos recuperar los rehenes. Bueno, pero entonces ellos mismos con la inteligencia artificial dicen que en un edificio saben que está la familia entera, pero para derrotar a, se me fue el nombre ahora, el que comparan con la imagen de Che Guevara, ningún me sale, pero no, Sinwar, cuando muere Sinwar en la lucha, no vamos a ver nunca a Netanyahu morir en la lucha por Palestina, porque Israel está invadiendo a Palestina, a lo que queda de ella. Es un ataque colonial, pero es una lógica imperial, porque la nueva ruta de la seda que maneja China, la máxima potencia mundial en manufacturas y la máxima potencia mundial en paridad de poder adquisitivo desde hace por lo menos 5 años, tiene otra lógica y hace 40 años que no interviene en guerras. Y la lógica opuesta es la lógica de Estados Unidos, que interviene en todas las guerras y en todos los golpes de Estado. Entonces, dentro de ese entramado, Israel cumple un rol en el cual, antes del 7 de octubre, ya estaba planteado la ruta que se llama IMEC, India, Middle East y Europa, Corridor, que es pasando con el canal Ben Gurion, destruyendo los gazatíes que viven ahí, que son personas como nosotros, pero hablan en árabe. Yo estudié árabe, todavía no llegué a ese bastante. Entonces, ese entramado geopolítico, Israel, tanto como Ucrania, como la tensión que va a haber y que está latente en Taiwán, forman parte de dinamitar esa ruta de la seda que fue creada en 2013, luego de que se generara la doctrina del Pivot to Asia bajo la administración Obama, que decía que todas las flotas del centro de Afroeurasia, Middle East, van a ir hacia el mar de China, que no fueron todas, pero cuando yo digo que es Estados Unidos el que está atrás, es porque al día siguiente el portaaviones Eisenhower y el otro, que no me acuerdo el nombre, que estaban ahí preparados para dispararle, lo mismo que hacen con Sherman, que quien frena a los navíos o británicos, estadounidenses o israelíes. Entonces, mi perspectiva es
es una lógica regional dentro de un sistema mundial como lo pregonaron y enseñaron a Amin, Wallerstein y Arrighi, aunque no me gusta citar a otros autores, y como el gusto que tengo que estar acá en una universidad nacional pública, laica, gratuita y de calidad contra este nefasto, y ya saben qué, es donde tuvo Claudio Katz uno, si no mi máximo referente. Y él plantea la crisis del sistema imperial de 2023, que no sé si es el libro que presentó ahora, o presentó pero es lo libro al mismo tiempo, y yo participé en la, no importa, yo trabajo con él, y en ese libro, que ahora se va a publicar en Colombia, no importa el libro, importa la herramienta de discusión y de comprensión de cómo funciona esa lógica económica a nivel político, geopolítico y militar. Y Israel funciona como una base militar de Estados Unidos, porque Israel no hace lo que quiere, nadie hace lo que quiere, si no lo quiere Estados Unidos, porque es la superpotencia, ahí voy, termino esto, es la superpotencia mundial militar, no importa si China es más rico, tiene 800 bases diseminadas por el mundo, y eso es la parte de la era del hiperimperialismo. Inglaterra tiene 149, y esto no lo digo yo desde mi casa, desde internet. Se puede rastrear. No es que a mí me llegue información que no tiene nadie, aunque se oculte todo esto. Hay que ordenarlo y entenderlo y verlo y estudiarlo durante mucho tiempo para decir, ¿cuál es su función? ¿Qué importa en el mundo si matan palestinos? ¿Por qué sale en la tapa de página 12 de la Nación Infobae de todo el mundo? Parece ser que por eso. No es en mi punto de vista humilde, por eso. Es porque desde ahí Estados Unidos se planta ante China y Rusia, y lo dicen ellos, no lo digo yo. En 2022 salió un comunicado del Congreso de Estados Unidos diciendo todas las invasiones que hicieron y todos los golpes de Estado donde participaron. No lo sé yo. Lo leo lo que dicen ellos solamente, ni siquiera lo que dice Irán, que también lo tratamos de ver, pero es lo que dicen ellos. Entonces, los enemigos sistémicos, el enemigo sistémico es China, el rival militar es Rusia, y el que van a querer destruir es Irán. O casualidad, que es el que tiene un desarrollo acelerado de armas nucleares, o casualidad tiene 90 millones de personas, que eso no importa. Hay personas, bueno, no importa. La cuarta reserva mundial de gas. Entonces, cuando uno entrecruza petróleo, gas, las rutas principales, el canal de Suez, estrecho de Hormuz, estrecho de Bab el-Mandeb, y el BRICS, en agosto de 2023, el BRICS dijo, vamos a incluir a Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita y Argentina. Y en ese momento, o casualidad, en octubre, el 7, o casualidad, Hamas invadió y mató 1.300 israelíes, parte soldados. O casualidad, 18 meses después están pulverizando Gaza, matando por lo menos 200.000, según The Lancet, más los que están en los escombros, más los mutilados, más matando de hambre, pero pareciera que es entre ellos. Ningún conflicto, desde la vena abierta de América Latina de Galeano, ningún conflicto tiene que ver con el guano en Perú. No, la guerra Brasil-Argentina no fue entre Brasil y Argentina de 1825, fue porque Inglaterra dijo, acá tiene que haber un estado tapón entre estas dos potencias. Gracias. Bueno, voy a tratar de entrar a las preguntas que hacían las compañeras. Gracias. En relación al sionismo. Primero voy un poquito a la historia y después a la actualidad, que es lo que iba la primera compañera que preguntó. En la historia, cuando yo trataba de explicar, y Ariel también, el origen del sionismo como movimiento político, hice una simplificación que establecía algunas de las normas que establecen cómo el discurso sionista actual sirve para justificar el genocidio del pueblo palestino. Pero está claro que en su origen tuvo mucho que ver con lo que Ariel planteaba. Y entonces uno podría establecer que en el mundo realmente existente en el siglo XIX, en el mundo en el que nacen los estados-nación modernos, que se realizan sobre el predominio de algunos pueblos-nación sobre otros, con la idea
muy presente de pueblos que tienen derecho a existir como naciones y pueblos que no lo tienen. Hay una idea muy racista y muy profundamente discriminadora en ese concepto. En su origen, en el judaísmo pasa lo mismo que pasa después de la Revolución Francesa en Europa, en el mundo cristiano y en la población en general, que es un proceso de laicización o secularización, o como querramos decirlo. Quiere decir que las ideas religiosas no tienen el predominio sobre la vida de las personas y las familias. En ese concepto es cuando decimos que el sionismo era originalmente una corriente minoritaria de ese mundo judío, lo que se llama el mundo Yiddish o el Yiddishland, que es ese mundo donde vivía la inmensa mayoría de los judíos. Ese mundo fue destruido, por supuesto, por el nazismo, que eliminó millones de personas, pero su identidad cultural fue también, en un proceso posterior, víctima de un proceso cultural que es la formación de un Estado que los niega. ¿A qué voy con eso? El Estado de Israel se construye sobre la reconstrucción de un idioma no utilizado por la población histórica y de una identidad no utilizada. Crea una identidad nueva. En el sionismo una de las ideas que hay es la siguiente: a los pueblos judíos se los ha atacado por ser débiles y hay que establecer potencia y fuerza. Esa idea desde su origen lleva a muchos de sus fundadores a decir, para eso, siguiendo la línea de él, hay que asimilarse a la civilización occidental europea y hay que ser, dicho en términos más argentinos, más criollos, hay que ser amigo de los grandes, hay que ser amigo, hacerte amigo del juez. ¿Sí? ¿Quién sería el juez en esa imagen, esa comparación metafórica? Sería Inglaterra. Es Inglaterra quien legitima en la famosa Declaración de Balfour en 1917 el hogar nacional judío para el conjunto de los pueblos. Israel es un Estado en su constitución, tiene un nivel de constitución tan racista que primero, uno puede decir que todos los estados modernos se sostienen sobre el predominio de un sector de la población sobre otro. Eso pasa en la Argentina y pasa en todo el mundo. Pero en muy pocos casos se sostiene sobre una discriminación explícita y legal, como ocurre en el caso israelí. Volviendo a la historia, si decíamos que el sionismo era minoritario en ese proceso de laicización, ¿sí? Cuando una parte importante de las personas que se seguían considerando judías ya no eran judías por motivos religiosos, sino por motivos culturales o étnico-culturales, o como querramos llamarlos, ahí aparecen varias tendencias. Una es la tendencia a la asimilación, somos tan franceses como el resto de los franceses, tan alemanes como el resto de los alemanes, queremos ser parte de esos estados nacionales. No, les pido mil disculpas, pero voy a ir, lo voy a escuchar mañana. Me encantó lo que dijeron y no es mi postura, pero no quiere decir que yo no, porque yo me pongo con énfasis contra ese régimen, nunca contra los laborantes y profesores, jamás. Bueno, pero después estamos en contacto y les pido disculpas porque estoy calculando la hora y no llego ni al final. Vamos, Martín. Nos vemos. Bueno, para seguirla. Dale, sí. Si ese sector era minoritario, ¿cuáles eran los sectores mayoritarios de esa comunidad judía europea? Cuando digo comunidad judía europea, porque había también otros judíos no europeos. ¿Sí? Se llama el mundo judío sefaradí, más en el norte del África, y lo que se llama el mundo judío mizrahi, que son los judíos que siempre o históricamente habían vivido en los países árabes, en el universo de los países árabes, que hablaban árabe como el resto de la población, como su idioma principal. ¿Cuáles eran esas identidades? Una identidad religiosa muy fuerte, en Europa del Este, que, como
como dijo Ariel, no tenía ningún interés en trasladarse porque veían el regreso de esa tierra sagrada para su concepción después de la llegada del Mesías. Por lo tanto, si no había ningún Mesías, ¿por qué íbamos a irnos a Jerusalén o a tal territorio de Palestina? No tenía ningún sentido. En todo caso, hacían cada tanto una peregrinación a esa tierra y volvían al lugar donde vivían, en Polonia o en Rusia o en Francia, etc. El sector laico, además del sector asimilable, que buscaba ser tan ciudadano europeo como el resto, había una tendencia hacia los movimientos socialistas y de izquierda muy fuerte. Y esa tendencia se puede dividir en dos grandes ideas. Una parte se integraba a los partidos socialistas, al anarquismo, después al comunismo, como integrantes de esos movimientos, de esas corrientes. Y otra parte creó un partido que fue muy importante en el este europeo, en el mundo previo a la Revolución Rusa, que fue el Bund. El Bund es el partido de los trabajadores de Polonia, Bielorrusia y Rusia. Tiene repercusiones enormes. Las primeras instituciones de la comunidad judía cultural en Buenos Aires vienen del Bund. O sea, el teatro IF viene del Bund. Muchos de los elementos culturales del progresismo judío porteño, para decirlo así, tienen su origen en ese Bund. Ese partido era muy importante, reunía millones de personas, eran cientos de miles, y tenía peso real, digamos, no era un grupo pequeño, marginal. Toda esa cultura terminó, como dijo él, con los campos de concentración nazis y terminó también con la asimilación, integración y asimilación del Estado israelí. Que dice, aquella cultura, la cultura yiddish, era la cultura de los perdedores, de alguna forma hay que construir una cultura potente de los ganadores. Hay mucho de esa lógica. Y además establecen una segunda cuestión, que los judíos de otros orígenes, no de orígenes europeos, son por supuesto más ciudadanos que el pueblo palestino y que los otros pueblos, pero son también ciudadanos de segunda para esa lógica de dominación europea. A las zonas de mayor riesgo en el día de hoy, riesgo desde el punto de vista israelí, suelen ir personas no de las comunidades de origen europeo, sino de las comunidades de origen árabe, más discriminados, judíos árabes de origen árabe. Yendo a las preguntas de la actualidad, hay muchos sectores hoy en la comunidad argentina de origen judío, o se reivindican judíos, que cuestionan y hacen acciones contra el Estado de Israel. No tienen demasiada... En los medios de desinformación masiva vamos a escuchar muy poco de eso porque se oculta eso, y es cierto que hay un discurso sionista que es muy poderoso y que tiene bastante homogeneizada a las personas de origen judío. En buena medida, el momento de los atentados, o como se los quiera llamar, es un momento de homogeneización del peso de la DAIA y la AMIA en las comunidades judías porteñas y argentinas. Entre 1992 y 1994, que fue un punto de inflexión fuerte. Ahora existen judíos por Palestina, judíos antisionistas. Cuando lo conocí a Ariel hace ya unos cuantos años, estaba dentro de un núcleo de judíos antisionistas, etc. Siempre existieron y existen núcleos de militancia que se unen, y hay comités de solidaridad con el pueblo palestino que tratan de unir personas de tradiciones de izquierda, personas de tradiciones musulmanes, de todo tipo, que desde distintas líneas busquen la solidaridad con el pueblo palestino. Por último, con lo del Estado binacional. Un gran tema es el siguiente, y es el tema de la discriminación legal. Desde mi punto de vista, ese país debería llamarse Palestina y reunir en sí mismo, sin discriminaciones étnico-religiosas, a toda la población.
porque hoy por hoy el 20% de la población legal del Estado de Israel es lo que en el lenguaje israelí se llama árabe israelí, que en verdad son tan simple y tan sencillo como palestinos y palestinas. ¿Sí? Algo que hizo desde una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ese lema del sionismo que mencionaba Ariel, algo que hizo, que intentó demostrar que Israel, que es un absurdo completo, y que los árabes no tenían, los palestinos eran simplemente árabes que podían vivir ahí o en cualquier otro lugar del mundo. Eso inventó un concepto que era el concepto de transferencia. Fue muy discutido en el sionismo en la época previa a la formación del Estado israelí. A esta gente no le importa si vive acá o vive en otro territorio. Eso era absolutamente falso, entre otras cosas porque eran comunidades agrarias. Las comunidades agrarias en cualquier lugar del mundo está afincado a determinada tierra, a determinada forma de producir. No le da lo mismo tener olivos y naranjas que tener trigo o cebada. Tiene formas de producción ligadas a la tierra. Eso pasa en cualquier lugar que vayamos. No hay más que estar. En verdad, entiendo que la idea de un Estado binacional es una idea difícil de concebir, sobre todo cuando el Estado israelí establece una norma que es un absurdo en cualquier lugar del mundo. Las personas palestinas que pueden incluso demostrar que su familia vivió ahí desde hace siglos y siglos, no tienen derecho a una ciudadanía plena en ese Estado. En cambio, toda persona de origen, como decía Ariel, con madre judía demostrada como tal, tiene derecho a ser ciudadano de ese Estado israelí. Eso es un absurdo lógico. En la Argentina, lamentablemente, se discrimina a los pueblos originarios y a las personas de los países limítrofes. Todo el mundo lo sabe. Pero el hijo de una mujer boliviana que nace en la Argentina es tan argentino como mi hijo o la hija de Damián. Tiene los mismos derechos legales. Después la discriminación social es otra cosa, pero hablo del derecho legal, es el mismo derecho. Israel no funciona sobre ese principio. No reconoce ese principio de ciudadanía que reconoce el Estado argentino en la inmensa mayoría de los estados del mundo. Entonces es muy complejo porque hace un uso, entendiendo al sionismo como un movimiento no religioso secular, pero hace un uso de ese concepto religioso para su dominación política, efectivamente. Y esa es buena parte del problema. Por eso plantear un solo Estado con igualdad de derechos para toda su población es la salida lógica, pero va contra esa dominación colonial, ese proyecto de colonialismo y de apartheid tan profundo que implica. Hablé muchísimo. Pero traté de hablar teniendo el tema, perdón. A ver, trato de responder las preguntas de las dos y que traía Daniel también. A ver, siguiendo con mi perfil polémico, voy a disentir sobre la evaluación de la comunidad judía argentina. Somos poquísimos proporcionalmente los que activamos la causa palestina, históricamente, la comunidad, y somos en general lo que se podría denominar judíos recontra asimilados, digamos, que no fuimos a clubes judíos, no fuimos a escuelas judías. La gente que forma parte de las instituciones judías son casi en su 100% defensores acérrimos del Estado de Israel. Eso es bastante sencillo de explicar porque la identidad judía fue secuestrada por el sionismo, por la creación del Estado de Israel, por lo cual las comunidades judías desde el año 48 definen su identidad en relación al Estado que dicen representarlos, aunque vivan acá y sus problemas sean otros. Soy 10 años clases en escuelas judías, en fechas patrias argentinas, se canta el himno de Israel y se canta el himno argentino, digamos, y
digamos, y son escuelas seculares que no tienen, que también ni siquiera tienen rabino, pero el Estado de Israel y la bandera de Israel se iza cotidianamente. Lo que sucede es que estamos viendo a nivel mundial que, especialmente en Estados Unidos, en un movimiento muy fuerte dentro de la comunidad judía, que por primera vez en Estados Unidos hay una encuesta reciente del mes pasado, por primera vez hay una mayoría de judíos que reniegan, digamos, de la política del Estado de Israel por sobre aquellos que apoyan la política del Estado de Israel por primera vez en la historia. Es un cambio muy significativo. En la Argentina no estamos ni cerca de algo así, y tiene una explicación, digamos, tiene una explicación. Uno, lo que decía Pablo, digamos, somos un país que sufrió 2 atentados asociados no me voy a poner en esa discusión, pero digamos, asociados al conflicto de Oriente Medio, y por lo tanto, esa idea de que la comunidad judía está amenazada y que va a ser solamente el Estado de Israel es aquel que realmente lo va a defender, que es algo que sienten también los israelíes, la idea de la amenaza de la extinción, es una cultura del miedo muy arraigada en la comunidad judía. Es decir, los chicos los israelíes y los argentinos, van a los campos de concentración, y en los campos de concentración, y hacen un viaje que se llama Marcha por la Vida, que se inicia en los campos de concentración y termina en Israel. En los campos de concentración, frecuentemente, en todos esos viajes, se habla de el peligro del aniquilamiento de Israel. En los campos de concentración, la asociación entre la aniquilación que casi sufre el pueblo judío en su completitud y Israel como garante de que esa extinción no se consuma en manos de los nuevos enemigos de los judíos, es un aparato, digamos, lo que llamó la industria del holocausto, muy aceitado, que taladran a los chicos desde que van a preescolar hasta la adultez en Israel y en las comunidades judías. Lo que sucede en Argentina en particular es que esos 2 atentados, más las crisis económicas, hace que la comunidad argentina, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, tenga mucho vínculo de parentesco con Israel. No hay ninguna familia que no tenga algún familiar que esté viviendo en Israel. Entonces, al mismo tiempo, sucede que por parentesco, lo que sucede en el Estado de Israel efectivamente repercute en la vida cotidiana, afectiva, familiar de las comunidades judías argentinas. Digamos, no hay tanta los yanquis que emigran a Estados Unidos en general son fanáticos que van a las colonias, digamos, son supremacistas que van y van a las colonias. No hay una migración fluida como ha habido desde la Argentina en la crisis del 2001, en los exilios en la dictadura, en los 90 para aquellos profesionales que se quedaban sin laburo, y sigo con los etcéteras, ¿no? Entonces, lo que sucede es que por eso entre los secuestrados hay argentinos, y por eso en el kibutz hubo muertos de origen argentino. Es así. No sucede con ciudadanos norteamericanos, no sucede con ciudadanos franceses que tienen comunidades judías grandes, más grandes que la nuestra. Entonces, eso por un lado con respecto a la comunidad judía. Digamos, yo creo que lo central que hace que tengamos un vínculo de parentesco y una institución que pudo capitalizar una estrategia que es global y no solamente argentina, de industrialización del holocausto, de la idea de la amenaza sobre el pueblo judío, muy fuerte a partir del atentado a la embajada y el atentado a la AMIA está mucho más arraigado ese miedo, ese temor de lo que sucede en otros estados. Estado binacional. A ver, el sionismo tuvo una corriente, digamos, que plantea un Estado plurinacional en Palestina, también derivado de dos corrientes, digamos, una más humanista, que podríamos englobar en un personaje como Gershon Schoren, y otra más política, un tipo como Dorothy, que entendía el proceso de creación del Estado de Israel como un proceso de emancipación nacional previo a una emancipación de tipo
marxista, ¿no? Lo que pasa es que ese sionismo nunca tuvo ninguna chance. Fue un movimiento muy, muy minoritario, extremadamente minoritario, y la dirección de la OSA, de los movimientos sionistas desde sus orígenes, tuvieron una idea de que haya un Estado exclusivista y por lo tanto supremacista. Implicaba, porque si querías tener, como dije antes, digamos, una democracia ilustrada europea en un territorio mayoritariamente ocupado por otra población, si querés ser democrático y querés ser judío, tenés que expulsar a la población que vive ahí, básicamente. Entonces, desde sus orígenes, el sionismo tuvo una política de expulsión de los palestinos de esa étnica del territorio. Y la verdad que digamos, las organizaciones más significativas, militares y políticas, de la Haganah, el RUM, el Grupo Stern, digamos, desde las vertientes de origen socialdemócrata a las fascistoides que hubo en el periodo, todos plantearon un Estado, digamos, exclusivo judío. Efectivamente, lo que sucede hoy en Israel-Palestina es que del río hacia el mar hay un solo Estado. Esa es la verdad. El Estado palestino es un Estado inexistente, no existe. El gobierno de la autoridad palestina es una autoridad absolutamente fallida. Entonces, la autoridad que administra los bienes, los recursos, el ingreso y egreso de bienes, el cobro de impuestos en todo el territorio donde viven los palestinos, tanto los que viven como árabes israelíes, como dijo Pablo, como aquellos que viven en Cisjordania y en Gaza, están bajo la égida del gobierno, bajo el Estado de Israel. Entonces, hay un Estado plurinacional, de hecho, pero con un régimen de apartheid y un régimen carcelario en campo de concentración en Gaza. Para quienes conocemos el territorio, las dos soluciones parecen muy complicadas, digamos, ¿no? Tanto dos estados, porque si bien la OLP y Hamas también, en un documento que reformula su carta originaria, digamos, reconoce el Estado de Israel y básicamente bregan por tener un Estado en el 22% de la Palestina histórica. Israel ni eso está dispuesto y nunca estuvo dispuesto a darlo, por eso discutió absolutamente todo el proceso de paz. Entonces, hoy día, digamos, no solamente el problema del 20% de la población de origen palestino que vive dentro del Estado de Israel y que hoy no quiere vivir en Gaza ni en Cisjordania, porque ser ciudadano de segunda en ese territorio es ser de clase alta para la condición de cualquier otro palestino, sea en Jordania, como refugiado, como ya integrado a la sociedad, o en el Líbano, que también viven segregados, o en Cisjordania o Gaza. Entonces, cuando se piensa en intercambio de territorio, que es algo que se plantea, Israel tiene un sector que se llama la Galilea, donde hay una amplia mayoría de población, están las aldeas árabes y hay una amplia mayoría de población de origen palestino. Pero la idea de intercambiar, donde viven los colonos judíos en Palestina, intercambiarlos por ese territorio, hacer la población palestina dentro de Israel tiene otra agenda que tiene que ver con sus derechos dentro del Estado, es otra agenda que la que tiene los judíos de los territorios ocupados, y es otro que lo que tienen los palestinos en Gaza. Lamentablemente, digamos, hay 4 tipos de sujetos políticos palestinos muy diversos. Unos son los que viven en los países limítrofes, en la diáspora. Bueno, está la diáspora, pero lo que vienen, digamos, todavía rondando, Jordania y Líbano, Líbano, digamos, que son refugiados del 48 y que están ahí, digamos, en condiciones dispares, digamos. Tienen una agenda. Después está la agenda de los palestinos que viven dentro de la frontera del Estado de Israel,
Después están los que viven dentro de Cisjordania, que tienen unos problemas, y los de Gaza, que tienen otros problemas. Entonces, es una situación muy, muy, muy dispar. Y por otro lado, dentro de Israel, digamos, había un filósofo judío, israelí, que en un momento fue considerado como una suerte de... El Borges de ellos, era la que se llamaba la conciencia de Israel, tipo muy escuchado, religioso, rabino, catedrático de mérito de la Universidad Hebrea, Yehuda Leibovich, que dijo cuando se conquistan los territorios ocupados, Gaza y Cisjordania, y dijo al día siguiente, listo, está bien, ahora hay que irse. Porque hasta ahora hicimos un montón de cosas mal, pero si vamos a efectivamente funcionar como un estado colonial clásico, digamos, ocupar un territorio y dominarlo donde no hay población judía, solamente puede pasar una cosa, que como sucede en todo el proceso colonial, que el alma del colonizador se pudra. Y esa batalla solamente la podemos perder. Lo que estamos viviendo hoy en Israel es una sociedad absolutamente derruida. Dentro de Israel, las posiciones progresistas son terriblemente minoritarias, hay poca militancia, incluso que plantee un Estado plurinacional, es muy, 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 muy minoritario. Lo que sucede es que el Estado de Israel está en un estado de disgregación, porque digamos, no estamos en una situación donde el enemigo externo, paradójicamente, en esta situación después del 7 de octubre, digamos, no estamos en una situación en la cual la amenaza externa sea tan aglutinante como en otros tiempos. Y hay un problema histórico que ha ido radicalizándose entre los judíos religiosos, que son otro 20% de la población, y tienen mucho poder, y determinan un montón de cuestiones por la estructura del Estado y porque son un fiel de la balanza en cómo se forman gobiernos parlamentarios ahí. Y los judíos seculares, digamos, porque Israel en realidad en su mayoría, más allá de que las fechas religiosas sean fechas nacionales, no van a la sinagoga, digamos. Hay un conflicto interno de órdago muy, muy complejo, y Israel está en una situación la grieta nuestra es un chiste, digamos, dentro de lo que es la grieta, digamos, israelí es de un nivel de complejidad, esa segregación. Con los palestinos hay mis compañeros de exilio de mis viejos, que son como mis tíos, que viven en barrios seculares, progres. Está prohibido, por ejemplo, que en esos barrios venderle casas religiosos. Digamos. Y obviamente hay barrios religiosos donde no entra gente secular en Jerusalén. Digamos, el nivel y la discriminación interna es muy fuerte, como dijo Pablo, es paradójico, porque fueron históricamente discriminados los judíos que vinieron de África, del norte de África y los países árabes, digamos, pero hay que decirlo, son la fuerza motora del supremacismo hoy día de los colonos en territorio palestino, ¿no? Porque si vos sos muy parecido, digamos, es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Los inmigrantes de segunda generación votan a Trump, que promete que no va a permitir la inmigración de nuevos inmigrantes, digamos, que los hagan sentirse pegados a ser el sujeto problemático. Bueno, los judíos que parecen árabes, porque efectivamente son árabes, no son árabes exactamente, son la fuerza política más fuerte contra los palestinos hoy día, digamos, más discriminadores. La situación es una complejidad, yo creo, trágica, digamos, pero yo creo que al mismo tiempo estamos en una situación, digamos, de cierta oportunidad, porque hay por primera vez, a pesar de lo que venimos hablando de la influencia que tiene el lobby sionista, su poder policíaco, de que cualquiera que habla es tildado de antisemita, y que
eso genera mucha censura y mucha autocensura, etcétera, etcétera, las sociedades nunca fueron tan pro-palestinas, digamos, ¿no? Las movilizaciones en Inglaterra fueron masivísimas, en Estados Unidos lo que pasó en las universidades es de nivel de trascendencia lo que pasó en la guerra de Vietnam. Acá tenemos esa particularidad, nada de eso pasó por lo que dije antes, yo creo, pero y dentro de Israel hay movimientos, sobre todo oficiales del ejército retirados, que se niegan a, digamos, que hacen llamados a no alistarse o a no ir a llamados, pero si bien, y termino con esto, perdón lo largo, pero que me preguntaban sobre la situación en el Estado de Israel, pero si bien los israelíes tienen una posición absolutamente anti-palestina, también entienden, y gran parte de la población entiende, que la continuación de la guerra en Gaza tiene solamente objetivos políticos por parte del gobierno de Netanyahu. Si bien no les importa nada los muertos palestinos, hay muertos como 700 soldados, van muriendo, para Israel es casi mil, es un número enorme, más los secuestrados, y entonces hay dudas sobre si los llamados, que ahora para la nueva ocupación de Gaza, el ejército tiene muchas dudas de cuánta gente se va a presentar y demás. Ir al ejército te saca de tu cotidianidad, de tu vida, de tu familia, te mete en crisis económicas, personales, es un quilombo. Entonces, y en una situación en la cual, no porque no quieren ir a matar palestinos, sino que no quieren arriesgar su vida al pedo, digamos, cuando ven que es inconducente, que el ejército de Israel será todo lo potente que puede, pero, digamos, destruir a Hamas, se dijo mil veces, digamos, no se puede destruir, digamos, un movimiento, digamos, puede matar a sus líderes, pero surgirá otra forma de resistencia. Entonces, la sociedad israelí percibe lo inconducente hoy día de la guerra en Gaza, y entonces empieza a generarse una crisis interna muy, muy fuerte. Y de vuelta, yo creo que los procesos de individuación dentro de la sociedad israelí que todos vivimos, acá, de los objetivos individuales, la ruptura de las lógicas comunitarias, la puesta en cuestión de los proyectos colectivos en pos de proyectos individuales, también merman el nacionalismo israelí. Entonces, hay una situación de crisis interna que no sabemos a dónde va a llevar, digamos, pero la situación es compleja, digamos, a lo largo del Estado de Israel también. Me parece que hablamos más en la segunda vuelta. Perdón. Tanto vos como yo. No lo digo por vos, lo digo por mí también. Le agrego una sola cosa más, del último lado, que es el alistamiento para, digamos, avanzar en el intento de ocupación total de Gaza, pero además tiene el frente en Líbano y en Siria, Sí. en esta situación. Sí. O sea, es frente por todos lados. Sí. Bueno, el frente de Líbano es un frente exitoso, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay otro, y fue exitoso, todo entre comillas, ¿no? Digo, para el Estado de Israel fue exitoso, digamos, realmente debilitó fuertemente a Hezbollah, lo hizo pelota, y con muy poco costo para la población israelí, para el ejército israelí. Y el costo grande era que gran parte de la población de la frontera del Líbano, unas 60.000 personas, estaban fuera de su casa hace muchos meses. Entonces, en realidad, era un reclamo de la sociedad israelí esa guerra, ¿no? No era una guerra simplemente de venganza, sino de una cuestión de ordenamiento interno. Lo de Siria es otro cantar, digamos, ¿no? Porque es otro conflicto y tiene otras. Sí, pero sí hay una cuestión de mantener muchos frentes abiertos que tienen que ver con la supervivencia política de Netanyahu. Sí. Perdón, primero que no tocamos, la solidaridad dentro del mundo árabe. Quiero decir, hay pocos, o un timorata, ¿Cómo se lo ve? Es difícil esa pregunta para mí, digo. Porque, por un lado,
cuando decís el mundo árabe, tampoco es una cosa tan uniforme y tan fácil de con una sola línea política. Lo que se llama mundo árabe es el conjunto de los países donde el árabe es el idioma. No, yo los Estados Nacionales. Bueno, todos los estados nacionales árabes que van desde el norte de África y atraviesan las dos grandes salas, el Magreb y el Magreb. Por eso digo, todo eso. Estoy pensando en responsabilidad estatal, que tienen potencia. Y los países... No digo que deban enfrentar una guerra, no, pero quiero decir, ¿qué si pasa? uno tiene que verlo así, porque él daba algunos datos que yo no sé si todos, cuando dicen las fronteras y el 22%, eso habla de 1967, ¿sí? Porque por ahí no lo conocen todos y lo dábamos como por entendido y no tiene que ser así. Esa es la guerra en la que Israel se apropia del control de lo que había quedado como territorio palestino después del 48, o sea, de Gaza y Cisjordania, y de Jerusalén Oriental. Después de eso, la política estadounidense e israelí, no coincido tanto con el amigo Martinelli en el Estado 51, pero por otras razones, porque creo que el peso del lobby sionista, incluso en ocasiones, ha condicionado a la política estadounidense. Hay ejemplos importantes de esto, ¿no? Por ejemplo, Obama negándose a recibir a Netanyahu en un momento de la historia. Netanyahu fue al Congreso de Estados Unidos, hizo atender por todo el Congreso de conjunto, sin que el presidente del país, imaginemos esa situación, el presidente de la principal potencia militar del mundo, va a un presidente de otro país que tiene 7 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, no importa, un país pequeño, y logra ser recibido por el conjunto del Congreso. Es un escándalo, ¿verdad? Eso. Hay un peso específico del poder sionista que ha logrado condicionar a las políticas del Estado estadounidense incluso. Muestra un nivel de peso muy bueno. Pero volviendo a lo de los países árabes. Estados Unidos y Israel se dieron una política de décadas de aislamiento del conflicto palestino con relación a los poderes estatales árabes. En la larga historia, el fin de la República Árabe Unida, el proyecto del panarabismo, el Nasser, Egipto, Siria, con un proyecto de unidad nacional árabe muy potente. Ese proyecto fue derrotado. Los restos de ese proyecto eran quienes gobernaban en Siria. Los restos de esa propuesta política e ideológica eran quienes gobernaban en Siria. Pero en los países limítrofes a el Estado Israel-Palestina, Jordania desde su origen es un aliado británico y posteriormente estadounidense. Es básicamente un aliado permanente de Estados Unidos, de Gran Bretaña en su origen y de Estados Unidos y por lo tanto de Israel. Más o menos la mitad de la población que vive en Jordania es palestina. No son ciudadanos jordanos, sino están en un limbo de ciudadanía también en Jordania. No es la mitad de la población de ese país, no es poca gente. Los palestinos no cuentan con Jordania desde siempre, con el Estado jordano. No hablo de la población, que eso es otra cosa. El acuerdo y la devolución de la península del Sinaí después de los acuerdos de Camp David anuló a Egipto como actor regional para meterse en la cuestión. De hecho, fue el reconocimiento del Estado de Israel. Y en el Líbano tiene una situación muy particular. El Líbano tiene una diversidad étnico-religiosa, cultural, política, que establece un sistema democrático muy particular. Eso decía siempre un viejo compañero que nos ayudó mucho, que era Saad Shadid, que era de familia libanesa y que es el autor de muchos de los libros y trabajos sobre el tema palestino, que era porque fundó la editorial Canaan. Saad decía: el Líbano es una democracia sui generis porque si el presidente es druso, el jefe del parlamento tiene que ser suní y el jefe de la... Hay una división de poder que tiene que ser permanentemente así, que es muy complicada, muy complicada. Eso originó la guerra civil libanesa y muchas otras. Entonces,
los países limítrofes a Israel y Palestina están neutralizados desde hace mucho tiempo. Aparte de los tres que dije, está Siria con las alturas del Golán, que era que tenía un régimen nacional secular, sí, hasta la crisis actual, que no me voy a poner a analizar porque Mercedes y los cuatro seríamos de recontra temas, digamos. Pero aún ese proyecto estaba amenazado por Israel, nunca tuvo una capacidad de una respuesta de, digamos, reclamaba desde el 67 la devolución de los territorios usurpados por Israel en ese momento histórico. Entonces, no hay tal cosa como estados árabes que se oponen, lo cual no quiere decir que no haya un sentimiento muy potente en la población árabe y de los distintos países a favor del pueblo palestino. Eso está muy registrado de muy diversas formas. Pero eso es una cosa, la estatalidad es una cosa y el sentimiento popular es otra. Y hay ejemplos acá, no sé si con eso sirvió para pensar ese problema. Al mismo tiempo, en el punto que establece la resistencia palestina, Hamas y otras organizaciones, y el eje de la resistencia con los yemeníes, que son efectivamente quienes más en estos últimos 2 años más vienen resistiendo y atacando al Estado israelí, ¿no? Pero con una idea de articulación del eje de la resistencia, nunca tuvo un nivel de cohesión tan grande como para poder atacar y dar respuestas militares de ese plano. Pero la solidaridad estatal está muy licuada por todo esto. El otro gran país que estaba a punto de firmar unos acuerdos antes del 2023, que era Arabia Saudita, no lo firmó justamente porque se hacía intolerable a su población, aún con un régimen autocrático, llegar a firmar un acuerdo, los famosos acuerdos de Abraham, que son las grandes potencias de la región. La gran potencia árabe de la región es Arabia Saudita, la gran potencia no árabe de la región es Irán. Pero son los dos países con mayor poderío estatal lejos de los demás. Entonces ya no fuimos muy de mambo, pero... Bueno, muchas gracias a Ariel, a Pablo, bueno, y a Martín. Yo primero muy contento con la charla porque por un lado aprendí mucho más de algunas cosas que no sabía sobre la situación en Palestina. A mí me queda la sensación de que los énfasis que por ahí se plantearon en la charla no los veo como contradictorios, sino como complementarios. Me parece que hay elementos que tienen que ver con la geopolítica mundial e internacional que evidentemente influyen en lo que pasa en Palestina, pero eso no puede explicar todo, y hay otros elementos que también son necesarios incorporar para poder entenderlo. Sobre todo, hay 2 cosas que quería recuperar de lo que dijo Ariel. Una es que es algo más que justamente una pelea entre unos de un lado y otros del otro, sino hay raíces históricas, culturales, religiosas que hay que comprender. Pero para mí el sentido más importante de seguir pensando en esto tiene que ver con algo que dijiste y que hasta incluso excede a Palestina, que es esta idea de qué es lo que nos pasa como humanidad. Y yo creo que el conflicto en Palestina, como lo podríamos pensar en otros conflictos en otras partes del mundo, creo que justamente nos interpela en el sentido de qué es lo que estamos haciendo en pleno siglo XXI con el desarrollo, entre comillas, civilizatorio, ¿no? Y la crítica que hay que hacer de esa civilización, que hoy está en crisis, bueno,
nos ha arrastrado a un montón de problemáticas, dentro de las cuales parece que aprendimos, pero no aprendimos nada, porque hoy seguimos viviendo un genocidio que además lo vivimos en las redes sociales, ¿sí? Los grandes medios hegemónicos no lo pasan, pero en las redes sociales quien quiere buscar encuentra, ¿no? Y es honestamente, bueno, para mí una pregunta, un signo de interrogación sobre qué es la humanidad hoy y qué es lo que estamos dispuestos a hacer por ser mejor. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes por la intervención desde la cátedra, les agradecemos. Bueno, al resto que se lleva a charlar y bueno, compartir este momento. Y lo último, invito también el jueves que viene, también como contó Pablo, se cumple un nuevo aniversario de la NACBA y va a haber diferentes actividades que se van a realizar. El jueves, desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, se va a participar de la ronda de las madres en Plaza de Mayo y después va a haber actividades en la Embajada de Palestina. ¿Sí? Así que bueno, más que... Bueno, si alguien quiere alguno de los libros, acérquese y vemos si se los podemos negociar. Equivalente.